Bienvenidos, gracias por sintonizar. Yo soy Diego Acuña. Fernando Rospigliosi es mi invitado de hoy, el exministro del Interior, quien forma parte del equipo técnico de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, postula al Congreso por Fuerza Popular con el número 7. Una de sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana es reforzar el patrullaje inteligente y la investigación criminal en las comisarías. Postula al Parlamento con su lema: con el respaldo del pueblo, recuperemos la seguridad del Perú. Bienvenido, Fernando, es un placer tenerte. Hola, Diego, muchas gracias por la invitación. Gusto de conectar contigo. ¿Cómo estás ante todo? ¿Estás con salud? Por suerte sí todavía. Hay que cuidarse y cuidarse durante mucho tiempo, parece, porque lo de las vacunas ya tiene una fecha indeterminada. O sea, no sabemos cuándo recibiremos las vacunas. Acabo de ver que Chile ya vacunó al personal médico y de salud y empieza una vacunación masiva con 5 millones de vacunas a los adultos mayores. La diferencia entre Chile y el Perú es muy sencilla. Chile tiene un gobierno, el Perú tiene a Vizcarra y a Sagasti. Por eso ellos sí pueden y nosotros no podemos hasta ahora. Ya vamos a hablar de eso. Voy a llegar al tema de las vacunas, te voy a preguntar. Tú sabes que una de las sorpresas que me di mientras preparaba la nota es que no sabía que eras sociólogo de profesión. ¿Estudiaste sociología en la Universidad Católica? Así es, estudié sociología en la Universidad Católica a principios de los años 70. Pero luego también he trabajado como periodista en muchos medios de comunicación, intermitentemente, ¿cierto?, a lo largo de más de 40 años. Entonces también tengo un oficio, que es el de periodista. Sí, pero digamos, la sociología esa fue la base para después construir una trayectoria en temas de seguridad ciudadana. No, en realidad no. Básicamente a mí me interesaran desde fines de los años 70, principios de los 80, los asuntos de seguridad y los temas militares. Y después, por supuesto, el fenómeno terrorista que empieza en 1980 en el Perú. A partir de eso es que fui estudiando e interesándome en temas de terrorismo, en temas militares, en temas policiales y de seguridad. Es por eso que me interesé en estos temas. Ahora, a través del tiempo has dado un giro importante también, ¿no? Políticamente hablando, porque vemos que durante 12 años estuviste como militante de Vanguardia Revolucionaria, un grupo marxista. Así es. Del 68 al 80. Durante toda la dictadura militar me pasé peleando contra la dictadura y militando en un grupo de izquierda, de extrema izquierda, digamos. Bueno, era sin duda la época. La dictadura militar de Velasco había interrumpido la democracia y en realidad no se veían muchas perspectivas, ¿no? Porque cada cierto tiempo se producían golpes militares que derrocaban a los gobiernos civiles. Entonces uno se preguntaba qué cosa es la democracia, para qué sirve. Y había pues todo un ambiente internacional, ¿no? El mayo del 68 y todas las rebeliones en Europa de jóvenes y de trabajadores, en fin, y muchos creíamos, ilusamente, equivocadamente por cierto, en la Revolución Cubana. No conocíamos lo que realmente estaba pasando en Cuba en ese momento. Pero a partir del año 80 yo me decepcioné de las izquierdas peruanas y luego también de la izquierda internacional. El año 80, justamente cuando yo abandono la izquierda por ver cómo era la izquierda peruana, que era realmente deplorable, ocurre a fines de ese año la rebelión de los obreros de Gdańsk contra el comunismo en Polonia. Y ahí Mario Vargas Llosa, recuerdo, encabeza una movilización, una vigilia a la embajada de Polonia, que en aquel tiempo quedaba en la avenida Salaverry, y eso fue también para mí una motivación muy fuerte que me hizo abandonar estas ideas equivocadas y reconocer
que lo que realmente funciona es la democracia y el libre mercado. A partir de ahí me convertí en un demócrata y partidario del libre mercado y no he dejado de serlo, por supuesto, hasta el día de hoy. Sí, desde luego, porque bueno, desde ese entonces, desde ese extremo, a tanto el gobierno, económicamente hablando al menos, ¿no?, de Toledo y desde luego de Keiko Fujimori no tiene nada que ver. Ahora, también es curioso verte con Keiko Fujimori, ¿no?, porque es una persona a quien has criticado varias veces puntualmente en el pasado y en el pasado reciente, ¿no? Te escuché decir que el partido no tenía ninguna posibilidad en el 2021 hace 2 o 3 años. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? En realidad no, mi acercamiento con Keiko no es reciente. En el año 2011 yo la respaldé públicamente en la segunda vuelta contra Ollanta Humala. Y a partir de ahí la conocí personalmente. Hemos tenido una relación intermitente en esta década. A partir de eso yo fui invitado en varias oportunidades a participar en eventos de Fuerza Popular. Y una de las cosas que realmente me interesó y me pareció muy positiva es que Keiko Fujimori estaba tratando de construir un partido. Hay un pequeño libro que se llama La Señora K, y hay un artículo ahí de Valery Vázquez de Velasco, la periodista, donde señala eso también. Keiko Fujimori está tratando incansablemente de construir un partido en un país en que prácticamente nadie lo intenta. La mayoría de candidatos que vemos ahora se suman a un vientre de alquiler y se lanzan a la elección, y si ganan bien y si no también. Pero Keiko Fujimori sí está tratando de construir sistemáticamente un partido, o sea, es institucionalista, cosa que a mí me parece una tarea muy positiva. Ahora, como te digo, yo estuve cerca de ella el año 2011, yo la apoyé públicamente. Después también, en la elección de 2015, también conversamos. Eventualmente hubiera podido apoyarla, pero luego me llamó PPK, pero Pablo Kuczynski, a quien yo conozco desde hace muchos años, con quien había compartido gabinete en el gobierno de Alejandro Toledo, a quien le tengo muchísimo aprecio. Y bueno, yo trabajé un corto periodo en su campaña, lo apoyé y voté por él en las elecciones de 2016, pero eventualmente hubiera podido hacerlo con Keiko. Ahora, finalmente, lo que tú dices, de eso que yo he dicho varias veces hace 2 o 3 años, eso simplemente es un hecho objetivo. O sea, el punto es que la campaña de demolición, que siempre he considerado yo una campaña de demolición contra Keiko Fujimori, encabezada por Martín Vizcarra y por toda la coalición que lo respalda, tuvo un efecto devastador sobre ella y sobre su partido. Este hecho de haberla puesto en prisión, de ponerle un chaleco de detenida, sin que haya ninguna acusación siquiera, y sin que, en mi opinión, y eso también lo he dicho siempre, haya cometido ningún delito. Porque recibir aportes de campaña en el año 2011 en eso estamos, estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ya te voy a preguntar por lo que tú estás proponiendo, vamos a hablar de la seguridad ciudadana y de tus propuestas y todo, pero antes de dejar pasar el momento, comencé la entrevista preguntándote por la salud, así que hablemos del ineludible tema de la pandemia. ¿Qué opinas de la cuarentena en la que estamos ahorita? ¿Consideras que se están repitiendo medidas fracasadas o estás a favor de la cuarentena? Sin ninguna duda, son medidas fracasadas. Mira, yo soy uno de los pocos que desde marzo del año pasado, cuando empieza la cuarentena, he publicado muchas columnas en el diario El Comercio, donde escribía en aquella época, señalando que era un error la cuarentena de Vizcarra, que iba a ser un fracaso. Y desgraciadamente he tenido razón, fue un fracaso, porque nos sometió a una cuarentena durísima durante meses y las cosas que yo pronosticaba que iban a ocurrir, ocurrieron. En un país con 70% de informalidad no puedes encerrar a la gente. Y lo que hicieron fue arruinar la economía del país y tuvimos el más alto índice de muertos en el mundo y una caída brutal del Producto Bruto Interno que se traduce en millones de desempleados y en millones de gente que han caído nuevamente en la pobreza. No funciona una cuarentena así. La cuarentena eventualmente sirve
si haces miles y miles de pruebas moleculares cada día, si aíslas a los infectados, si utilizas el tiempo para mejorar el sistema de salud, cosa que por supuesto no se hizo. Correcto. Entonces es absurdo volver nuevamente a medidas que ya resultaron fracasadas. Hay que tener todos los cuidados, evitar las aglomeraciones, deberían haber comprado millones de mascarillas y haberlas repartido entre la gente en lugar de derrochar, gastar mal la plata o robársela. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se están haciendo. No se están haciendo todavía las pruebas moleculares masivas y no hay vacunas. Como te mencionaba al principio, Chile ya está vacunando masivamente a la gente, puede vacunar a todo su sistema de salud. Y acá ni siquiera hemos empezado con una sola vacuna. Entonces, correcto, eso es incompetencia del gobierno, no es falta de dinero, nada. Es incompetencia del gobierno de Vizcarra y del gobierno de Sagasti. Así que la cuarentena no va a resolver el problema. Ahora, hay que mantener medidas intermedias, sí, pero no una cuarentena estricta como las que nos han planteado ahora. De acuerdo. Ahora, el decreto supremo último, el que prorroga justamente el estado de emergencia, modifica varios artículos, ¿no? Pero el que más alarma ha causado, quiero que me des tu opinión de esto, es el que menciona la implementación de centros de retención, ¿no? Que estén en el ojo de la tormenta. La parte clave, permíteme leerte para que después reacciones, la parte clave del artículo 7 es justamente la parte final del 4.5, ¿no? Del inciso 4.5 que se modificaría mediante el artículo 7, que es: durante la inmovilización social obligatoria, las personas que incumplan las medidas sanitarias y las establecidas en virtud del estado de emergencia nacional serán intervenidas y conducidas por la Policía Nacional del Perú y o por las Fuerzas Armadas a los centros de retención temporal. Los infractores no pueden permanecer en estos centros por más de 4 horas. Pero, Fernando, hay posiciones a favor y hay posiciones en contra. Dentons, por ejemplo, que tú los debes ubicar, el Bufete Internacional de Abogados, publicó un archivo, es un documento de dominio público en el cual dice: en circunstancias normales solo se puede detener a alguien si así lo ha ordenado un juez o si las autoridades policiales están frente a un delito flagrante. El estado de emergencia permite las detenciones fuera de estos supuestos, pero únicamente si la detención tiene como propósito cumplir con la finalidad del estado de emergencia, es decir, evitar el riesgo de contagio por COVID-19. ¿Cuál es tu postura en este caso y cómo la sustentas? Porque está abierto el debate de la constitucionalidad o no de la norma. Mira, yo no soy abogado, pero he leído los puntos de vista y la fundamentación de abogados prestigiosos, el doctor Caro Coria, por ejemplo, que dice que esto es absolutamente inconstitucional y que no hay manera de justificar una detención si no es en flagrante delito o mandamiento judicial. Y por una falta que se supone es administrativa, no puede detenerse a la gente como está haciendo el actual gobierno, que es un gobierno oportunista y farsante, ¿no? Porque la misma gente que hoy gobierna fue la que promovió las marchas de noviembre. Ellos promovieron las marchas de noviembre cuando había un estado de emergencia y ahí no decían hay que detener a la gente. Correcto. Por favor, ahí no decían eso. No decían hay que detener a la gente, al contrario, salgan a marchar, salgan a violar el estado de emergencia. Y cuando la policía agarraba de casualidad a alguien, que creo que casi no agarró a ninguno, unos pocos, decían, ¡uy, qué horror! Se están violando los derechos humanos. Farsantes, mentirosos, hipócritas. ¿Cómo hacen eso y ahora encierran a la gente? Estoy de acuerdo contigo, motivo por el cual leí con sorpresa que a ti no te había parecido mal el paso a retiro de los 18 generales de la Policía Nacional del Perú, por el presidente Sagasti, porque eso está teñido de política por todos lados y le ha responsabilizado a la policía por las marchas. Le ha dado la espalda. No, perdón. Desde el primer instante que se produjo ese hecho, yo lo he rechazado flagrantemente como ilegal. Ah, ¿lo rechazaste? El pase a retiro. ¿Ah? ¿Lo rechazaste? El pase a retiro de 18 policías es absolutamente ilegal. Lo he dicho yo desde el primer momento. He firmado la carta con muchos ministros del Interior que inmediatamente rechazamos este acto ilegal que busca someter, humillar
y poner a la policía al servicio de un grupo político con fines inconfesables. Y todos los días, desde que ocurrió ese hecho, he seguido señalando, y es más, he dicho que si hasta el 28 de julio el Poder Judicial no repone como debería reponer a estos oficiales, el gobierno de Fuerza Popular los repondrá en su lugar. Si hay que investigar a alguien, que se investigue, pero es absolutamente ilegal. El presidente solo puede nombrar a un jefe policial entre los 3 primeros del escalafón y no nombrar a que está en el número 18. Así es que esto, y hoy día o ayer he tenido un par de debates justamente con gente que está en el grupo de este candidato Forsyth, al cual se ha incorporado el general Kluber Aliaga, que fue echado por este gobierno por tratar de defender la institucionalidad y negarse a avalar este injusto pase a retiro de estos generales. Y he señalado cómo la candidata a la vicepresidencia de George Forsyth ha criticado a Kluber Aliaga por incorporarse a su grupo, porque Kluber Aliaga sí defendió la institucionalidad de la policía. Y ya me parecía raro, ya por eso te agradezco que lo hayas aclarado, me parecía muy raro y puede ser, tú sabes que hoy en día se tergiversan muchas declaraciones en redes y todo, y preparando la nota, con la documentación que hemos conseguido, me había parecido muy raro encontrarme eso. Hablemos de la seguridad ciudadana, ahora sí te pido. Es tu, digamos, tu caballito de batalla, ¿no? Tu propuesta bandera. Todos tienen una, esta es la tuya. Después te voy a preguntar por las demás, pero en materia de seguridad ciudadana, ¿qué propones? Lo principal es combatir el delito callejero, que es el que preocupa y atormenta a la mayoría de las personas, es decir, el arrebato de la cartera, el arrebato del celular, el robo de autopartes, los delincuentes se meten a tu casa y te roban el televisor, en fin, se meten a la tienda, al pequeño negocio, lo asaltan. Estos delitos son los más preocupantes y hay que combatirlos con mano dura, que significa energía y firmeza. Básicamente se trata en este caso de fortalecer las comisarías, fortalecer la investigación criminal y el patrullaje inteligente. Por ejemplo, el otro día hemos visto cómo una banda de delincuentes asaltó un negocio en el Jirón de la Unión, una joyería, ¿no? Eso ha sido muy publicitado. A las pocas horas, la DIRINCRI, la Dirección de Investigación Criminal, los detectives capturaron a los delincuentes, porque la policía es muy buena en esto. Saben ubicar a los delincuentes y cuando quieren hacerlos, los atrapan. Bueno, pero este no se trata de un delito callejero, es un delito mayor, pero para los delitos callejeros también hay que fortalecer la investigación criminal a nivel de comisarías. Solamente hay 8.000 detectives en las comisarías del Perú. Y de lo que se trata es de aumentar el número de detectives y mejorar la calidad de los detectives, tanto en el conjunto de la Policía Nacional como sobre todo en las comisarías. Se le da muy poca importancia en las comisarías a la investigación criminal y eso tiene que cambiarse, tiene que mejorarse. Y el otro tema es también evidente, el del patrullaje inteligente. ¿Qué significa patrullaje inteligente? Sobre todo preocuparse de los puntos calientes donde se cometen los delitos. ¿Y cómo se sabe cuáles son los puntos calientes? Con un mapa del delito. Ahora, según las cifras oficiales, prácticamente todas las comisarías tienen su mapa de delito actualizado, cosa que desgraciadamente no es cierta. ¿Por qué no es cierto? Muy sencillo, porque solamente de cada 5 ciudadanos que sufren un asalto, un robo, son víctimas de un delito, 1 denuncia el delito. De 5 ciudadanos que son víctimas de un delito, 1 denuncia y los otros 4 no. Entonces, ¿cómo puedes tener un mapa del delito actualizado si la gente no denuncia los delitos? Y no denuncia los delitos porque no tiene confianza en el sistema. Pero va a haber que cambiar las leyes también. Hay que recobrar la confianza en el sistema. ¿Tienes alguna propuesta de leyes? Porque lo cierto es que, hablando claro, durante el gobierno de Toledo fue donde comenzamos a perder el principio de autoridad. O sea, yo no he hablado con ni un solo militar o policía, miembro de la Fuerza Armada, que no piense así. ¿Estás proponiendo algo sobre eso puntualmente? Bueno, no sé con quiénes habrás hablado, pero yo conozco a muchos policías en los cuales sí tienen claro que ahí se trabajó con mucha firmeza. Por ejemplo,
yo propuse y logré sacar adelante varias leyes, por ejemplo, para poner prisión efectiva a aquellos que bloqueen carreteras. Yo como ministro del Interior me encontraba con los bloqueos de carreteras y no había prisión efectiva, los jueces los dejaban libres. Bueno, yo propuse un proyecto de ley desde el Ejecutivo que se aprobó y se aumentó la pena para que tengan prisión efectiva aquellos que bloquean carreteras. En el año 1988, el primer gobierno aprista, se había prohibido el uso de escopetas a la Policía Nacional. Cuando la policía se encontraba con estos hechos de violencia, de bloqueo de carreteras, ¿cómo respondía? Si no tenían ningún arma no letal. Los gases lacrimógenos se dispersan y no funcionan. Yo revoqué esa orden y puse en funcionamiento las escopetas de la Policía Nacional con munición de goma. Pero va a haber que hacer un trabajo también de reconciliación entre el Estado y la policía y todo, porque no hay, o sea, los mandan sin los implementos necesarios. Si es así como dices, no se ha arrestado a la gente que ahora bloqueó carreteras, no han habido. Pues, no sé, si es así, no se hace en todo caso. Las leyes se han seguido endureciendo después de eso que yo propuse y que hice, y que ya estaban las leyes. Las leyes están seguido endureciendo, pero ese problema es para todo. Es para el delito, es para el orden público. El problema no son las leyes duras, las leyes son durísimas en el Perú, están entre las más duras de América Latina y del mundo. Mucha gente no lo conoce y no lo sabe. Las leyes son durísimas en el Perú. El problema no es la dureza de la ley, sino es la aplicación de la ley. ¿Cuántos detenidos hay por los ataques a la policía en el mes de noviembre? Ninguno. ¿Cuántos detenidos y sancionados hay por los bloqueos de carreteras de Ica y La Libertad? Ninguno. ¿Sabes cuál es la pena? Por atacar a la policía, 12 años de prisión. 12 años de prisión. Todos esos que han lanzado piedras deberían estar presos y pasar 12 años de su vida en una prisión. Por bloquear una carretera, 8 años de prisión. Igual a los delincuentes. El otro día vimos unas imágenes de un grupo de gente que atacó a un policía y lo agarró a golpes en el Callao. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Se pierde el principio de autoridad. Eso no debería ocurrir. Esa gente debería ir presa 12 años por atacar a un policía a golpes. El problema no es la dureza de las leyes, el problema es que las leyes no se cumplen, no se acatan, el sistema no funciona. Entonces yo creo que esto ya no se resuelve aumentando penas o dando más y más y más y más leyes. No, el problema es aplicar la ley con mano dura, con firmeza, con energía, hacer cumplir la ley. Pero sí va a haber un trabajo que hacer de conciliación, porque lo cierto es que la policía se siente muy, muy maltratada por su Estado hoy en día y muy dejada de lado. O sea que ahí también hay un campo que hacer. Al margen de lo que puedes hacer legislando, hay una labor, digamos, personal y moral que hacer ahí. Ahora, quiero hablar contigo de la problemática de la migración venezolana, porque preparando la nota, algunas cifras son alarmantes. ¿Sabes en cuánto está hoy en día la población de venezolanos en Perú? ¿El número exacto? Estas son cifras del Banco Mundial. Exacto, no sé, y por supuesto que es muy difícil saberlo porque no entran legalmente. No. Pero está alrededor de 1 millón. Sí, según un informe del Banco Mundial, al fin del 2020 habían 1.2 millones, 1.200.000 personas. ¿Sabes cuántas se calculaban que habían en el 2015? Para no irnos tan lejos, ¿no? Porque podemos retroceder 20 años, pero solamente para efectos de la discusión hasta el 2015, 4.700. Pero el tema no solo es ese, el descontrol de la inmigración, sino es que no hay ningún tipo de chequeo, no sabemos quiénes son. Hay gente que viene habiendo cometido delitos, homicidios, no tenemos manera de checar los antecedentes policiales y están por todos lados. Y están tomando barrios enteros, atemorizando a la población, delinquiendo. Vienen algunos con armamento de guerra, granadas, AK-47. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo se puede solucionar eso, Fernando? Mira, creo que en primer lugar debemos ser conscientes de que estos millones de venezolanos que han tenido que huir de su país, del país más rico de la región, porque tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y que ha sido arruinado por el socialismo del siglo XXI,
este millón de venezolanos, de este 1.200.000 venezolanos, lo que nos deben mostrar es lo que le podría ocurrir al Perú si es que algún gobierno de izquierda se impone a partir de las elecciones que tenemos este año. Esa es la principal amenaza que tenemos en el Perú. Estamos muy mal ahora, pero podríamos estar mucho peor después de las elecciones si es que alguno de estos izquierdistas, que son 4, 5, 6 los que postulan, se hacen del gobierno y nos llevan a una situación como la de Venezuela. Yo creo que todos los peruanos que estamos viendo cómo estos millones de venezolanos han abandonado a sus familias, a sus casas, a sus posesiones y han salido huyendo despavoridos de este país, son un ejemplo vivo del fracaso del socialismo. No, sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que te quiero preguntar es, como este es un problema que atañe directamente a la seguridad ciudadana, si harías algún tipo de disgregación entre peruanos y extranjeros, en este caso venezolanos, ante la comisión de un delito o algo. ¿Qué estrategia has pensado para eso? Mira, las estrategias no van a diferenciar las nacionalidades de los delincuentes. En este 1.200.000 venezolanos, seguramente la inmensa mayoría es gente trabajadora que está huyendo del socialismo y que está tratando de ganarse la vida a como dé lugar desesperadamente. Y sin ninguna duda hay un porcentaje de delincuentes. Entonces, esos delincuentes están haciendo de las suyas en el Perú. Ahora, ¿cómo se diferencia un delincuente venezolano de un delincuente peruano? Muchas veces actúan en conjunto, a veces hay bandas especializadas, pero en fin, yo creo que las estrategias de lucha contra la delincuencia tienen que ser iguales. O sea, no hay una diferenciación porque no hay, por lo menos hasta donde se sabe ahora, determinados delitos que solamente cometan venezolanos. No, hay delitos que cometen peruanos, venezolanos y igual. Entonces, de lo que se trata, como digo, es de aplicar la ley y sobre todo desarrollar estrategias para luchar contra el pequeño delito o el delito callejero, que cada vez es más violento, dicho sea de paso. Ahora te pueden matar por robarte el celular o por robarte 20 soles. Cada vez es más violento el delito callejero y para eso hay que reforzar las comisarías, cosa que desgraciadamente no se ha hecho en el último tiempo. Reforzar las comisarías, patrullaje inteligente, investigación criminal a nivel de comisaría y de distrito es lo que hay que hacer y aplicar la ley para evitar que esta gente salga libre, como desgraciadamente viene ocurriendo. Ok. Tengo que hacer una breve pausa comercial y volvemos, Fernando, con la entrevista. Regresamos. Bienvenidos de regreso. Estoy conversando con Fernando Rospigliosi sobre temas de seguridad ciudadana. Y Fernando, permítame que antes de pasar al siguiente tema insista un poquito en este tema que a mí particularmente me preocupa mucho. O sea, digamos que tienes dos capturados que han delinquido. Uno es venezolano, ingresó de manera ilegal, y el otro es peruano. ¿Tú los tratas exactamente igual? No. Una cosa es a la hora que se les captura y otra cosa es cuando se les entrega a la fiscalía. Ahí ya es la acusación y lo que viene después. Como te decía antes, yo no soy abogado, pero lo lógico sería en el caso de que haya extranjeros ilegales que han cometido delitos, que realmente se puede demostrar que han cometido delitos, creo que deberían ser deportados a su país de origen. Deportados. Me parece. Okay. Yo no sé si la ley en este momento permite eso o si se está haciendo eso. Pero como digo, eso ya es un problema a la hora de que pasan a la fiscalía. La policía captura al delincuente y lo entrega a la fiscalía. Y si me permite hacer una pequeña digresión, una de las cosas que hay que cambiar es el hecho de que la fiscalía ahora tiene en sus manos toda la investigación. Antes, quien hacía la investigación preliminar y hacía el atestado policial era la policía. Y la policía sabe hacer eso, sabe investigar, sabe infiltrar la banda de delincuentes, etcétera, etcétera. La fiscalía no sabe investigar, se demora, y eso es uno de los problemas
que ha permitido el aumento de la delincuencia. Entonces hay que hacer un cambio en el Código Procesal Penal para retornar la investigación preliminar a manos de la policía y dejar la dirección jurídica de la investigación en manos de la Fiscalía. Sí, y en atención a tu pregunta, sí se puede, porque aproximadamente 2.500 venezolanos fueron hasta finales del 2020 deportados. Para encapsular tu estrategia, entonces sería comisarías, reforzaje de comisarías, patrullaje e inteligencia. Patrullaje inteligente y reforzar a los detectives en las comisarías. Ahora solamente hay 8.000, tienen que aumentar, mejorar la calidad y dedicarle, poner más énfasis en la investigación criminal a nivel del delito callejero también. La policía es muy buena en eso y puede atrapar a los delincuentes, puede infiltrar las bandas, puede seguirlas, puede capturarlas. Eso disminuiría mucho el delito, pero como digo, lo de la policía es una parte. Después viene la Fiscalía y el Poder Judicial. Y ahí también hay que poner mano firme, mano dura, porque muchas veces los delincuentes, después de ser capturados, son liberados por deficiencias o negligencias del sistema judicial. Ese es el tema, ese es el otro tema, pues justamente. Ahora, ¿qué leyes son las que quieres proponer para lograr estas cosas? Mira, como te digo, las leyes en el Perú son durísimas, pero lo más importante es la modificación del Código Procesal Penal para retornar la investigación criminal en la investigación criminal preliminar a manos de la policía. Ahora, hay otras leyes que también se pueden dar. Por ejemplo, yo soy partidario de aprobar una ley que implemente en el Perú la doctrina del castillo, que es una doctrina anglosajona. Si un delincuente entra a mi castillo, a mi casa, yo tengo derecho a defenderme de ese delincuente. Tengo derecho, si es que tengo un arma, a usar el arma contra el delincuente. Y estoy exento de responsabilidad penal. Eso se llama, esa es la doctrina del castillo. Estoy exento de responsabilidad penal y de civil. Yo no le voy a preguntar al delincuente si se mete en la noche a mi casa, si va a matar, va a violar, va a robar. Hay que cambiar el principio de reciprocidad también. Yo simplemente respondo. De acuerdo. Entonces, y hay veces que los jueces sancionan al ciudadano, como sancionan a veces al policía cuando se enfrenta a un delincuente y lo hiere o lo abate. Eso es una barbaridad. Hay que establecer legalmente. Yo propuse cuando fui ministro y se aprobó el cambio de la proporcionalidad por la racionalidad para los civiles. Ahora, si un civil se enfrenta a un delincuente, no tiene que tener un arma similar. Si un delincuente me ataca con un cuchillo y yo tengo una pistola, entonces yo tengo que ir a buscar un cuchillo. No, yo cambié esa ley y ahora existe la racionalidad para los civiles. Si me ataca un delincuente con un cuchillo y yo tengo una pistola y le disparo, yo estoy dentro de la ley. He actuado racionalmente. Pero eso se cambió también para la policía recién el año 2020. El Congreso aprobó por insistencia una ley propuesta por el congresista Jorge del Castillo el año 2020 y ahora la policía también tiene una ley que la protege con la racionalidad, con la razonabilidad y ya no con la proporcionalidad, que es absurdo. Esas cosas se pueden mejorar. Completamente absurdo era. Ahora, una cosa que me pasa a mí, cambiando de tema, Fernando, y estoy seguro que no soy el único, es que por más de que tú no hayas tenido injerencia directa en las resoluciones firmadas por personajes que yo considero nocivos para el país, como Diego García Sayán, que permitió indultar, rebajar y conmutar penas a gente sentenciada por terrorismo, es que mal que bien tu imagen está asociada al gobierno de Toledo. Y ya que estás de candidato y necesitas de votos, vas a tener que hacer algo ahí, ¿no crees? No sé, yo no sé qué puedo hacer. Yo te digo, yo he sido 2 veces ministro del Interior y yo respondo por mis actos, ¿no? Y he trabajado, por supuesto, en el gobierno de Alejandro Toledo, que como todos los gobiernos tuvo cosas
positivas y cosas negativas, ¿no? Entonces, creo que las cosas están perfectamente claras. No hay ni un solo gobierno en el curso de la historia del Perú que uno pueda decir, este es 100% bueno. ¿Cuáles son los logros que dirías? Tampoco. ¿Cuáles son los logros del gobierno de Toledo que dirías? Bueno, tiene varios. Primero, el gas de camisea. Sin el gas de camisea no hubiéramos tenido el crecimiento que ha tenido el Perú en los últimos 20 años. No lo hubiéramos tenido. Con el gas de camisea hubo energía abundante y barata. Y recordemos, el gas de camisea fue liquidado en el año 88 en el gobierno de Alan García. La Shell descubrió el gas de camisea y las izquierdas, que eran muy fuertes en el Congreso, hicieron una campaña de demolición y el gobierno de García retrocedió. La Shell agarró sus maletas y se fue. No tuvimos gas de camisea desde el año 88 hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Jaime Quijandría, ministro de Energía y Minas, y Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía, sacaron adelante ese proyecto y en 2004 ya teníamos el gas de camisea llegando a la costa y produciendo energía barata. Sin la energía del gas de camisea no hubiera habido la expansión de la minería, porque las minas empezaron a crecer. Antamina, por ejemplo, una mina en Ancash. Una sola mina consume toda la energía que consume una ciudad enorme como Trujillo, la tercera ciudad del país. Entonces, sin el gas de camisea no hubiéramos tenido energía barata y energía abundante para desarrollar la minería. Luego tuvimos un periodo de austeridad muy fuerte impuesto por Pedro Pablo Kuczynski y por Jaime Quijandría, que permitió, tú miras las cifras, ¿cuándo empieza a crecer la economía y a disminuir la pobreza? 2004. Yo fui ministro del Interior 2 veces. ¿Sabes cuál fue mi presupuesto de inversión en esas 2 oportunidades? Cero. Era una austeridad total. ¿A qué te refieres con cero? No tenía un sol para invertir. Solamente se pagaban los salarios y se compraba la gasolina y ya. Un sol para invertir. Después el Ministerio del Interior ha tenido miles de millones de soles para invertir. Pero no solamente yo, ningún ministerio tenía dinero porque era austeridad. Y es dificilísimo que un gobierno sea austero, porque lo más fácil, lo más populista es gastar. Esa austeridad se impuso en el gobierno y permitió la recuperación de la economía que venía en caída. Por ejemplo, eso permitió el crecimiento del país a partir del año 2004. Se inició el Tratado de Libre Comercio que Alan García culminó en su gobierno. Alan García también después hizo los colegios, el colegio mayor, los colegios mayores, hizo la reforma de la educación. Es decir, cada gobierno ha tenido defectos y ha tenido aciertos. Pero en el caso del gobierno de Toledo, yo te diría el gas de camisea, que claro, todo el mundo dice, qué fácil. No era nada fácil. No era nada fácil. Y ya te digo que no se hizo desde el año 88 y la austeridad y el crecimiento económico a partir del año 2004. Y por supuesto, tuvo cosas muy malas, tú has mencionado algunas, y la corrupción. Sí, no olvidemos, no olvidemos que el presidente Toledo aprobó con una aprobación de casi 1 de cada 10 peruanos, prácticamente 1 de cada 10 peruanos. Ahora, ¿qué nota le pondrías, ya para cerrar ese tema, qué nota le pones al gobierno de Toledo? Al gobierno en general yo le pondría, como te digo, un 14, un 15, ¿no? 15 le pondrías al gobierno. Bastante generoso, ¿ah? Económica, o sea, hemos vivido muy bien durante prácticamente 15 años, porque no solamente el gobierno de Toledo, sino también el gobierno de Alan García desarrolló una política adecuada desde el punto de vista económico y millones de personas salieron de la pobreza. Nunca en la historia del Perú hemos tenido un crecimiento sostenido como el que hemos tenido a partir del año 2004, ni una disminución de la pobreza de ese calibre. Así es que desde ese punto de vista las cosas fueron bastante bien. Desgraciadamente han habido los casos de corrupción de Toledo y de otros miembros de su gobierno que han sido realmente lamentables y que han tenido consecuencias no solamente en la corrupción, sino en el derroche y en el dispendio de dinero. ¿Cambiarías algo si pudieras retroceder en el tiempo? El incidente de Pucallá, ¿cambiarías algo?
de Pucallá. De Pucallá, el incidente cuando eras ministro del Interior, el enfrentamiento en Pucallá. Bueno, la policía en Pucallá ahí se enfrentó a una turba y desgraciadamente falleció una persona. Pero ahí lo que había pues era una cosa que lamentablemente era muy difícil de cambiar. Los policías de Pucallá estaban contratados por la empresa. Y ese sistema venía ya desde muchos años atrás. Como no se les podía aumentar los salarios, y no se les aumentó los salarios hasta tiempo después, cuando ya la economía se había recuperado, como te digo, el presupuesto de inversión era cero y no aumentaba tampoco los salarios de nadie, eran policías que estaban contratados al servicio de la empresa, pero finalmente ellos se enfrentaron a una turba y desgraciadamente hubo un fallecido entre los manifestantes, ¿no? Nunca se llegó a determinar, creo yo, porque yo salí inmediatamente después de eso, que hubiera algún tipo de responsabilidad, hasta donde yo conozco. ¿Sientes que se actuó de manera injusta contigo en la interpelación? Después tuvimos dos cosas que ya sabemos que es Pucallá, una, y después tuvimos Ilave. ¿Sientes que se procedió de manera injusta contigo? ¿Te quedó algo pendiente, algo que consideres que no se manejó bien, sin terminar? No, muchas cosas se dejaron sin terminar. No, pero la censura fue una censura absolutamente política. Para empezar, varios congresistas a los que yo había tratado como se merecen, votaron por mí por esas razones, ¿no? Yo no les había dado ni prebendas ni cosas que me pedían. Congresistas del propio grupo de Toledo, por supuesto, a los que incluso yo había denunciado por casos de corrupción. Y fue una movida política de Alan García y del Partido Aprista para lograr determinadas cosas. Mira, en el caso de Ilave, por el cual me censuraron, se enfrentaron dos grupos en Ilave, el grupo del alcalde y el grupo del teniente alcalde. El alcalde había escapado de Ilave hacía varias semanas, regresó de madrugada, sus enemigos lo descubrieron y lo asesinaron a golpes en la calle. La policía rodeada en la comisaría, atacada por una turba. ¿Cuál es la responsabilidad de la policía? Ninguna. Mira, hace 3 o 4 días, 2 comunidades se han enfrentado en Jauja, en Junín. 3 muertos y 20 heridos. 2 comunidades se enfrentan, 3 muertos y 20 heridos. ¿Han censurado al ministro del Interior? ¿Lo han interpelado? ¿Alguien ha dicho algo? Oiga, ¿usted tiene la culpa? O sea, ¿qué responsabilidad tiene la policía cuando se enfrentan 2 grupos y uno de los grupos mata a alguien? Bueno, claramente entonces no, consideras que fue injusto. No, sí, pero el año siguiente, el año 2005, después de mi censura, Alan García me invitó a mí a presentar el tema de seguridad en un evento de su partido cuando preparaba su programa. Y yo fui y me senté junto a él y conversamos y nos reímos. Es decir, no hay que tener odios. La censura, en mi opinión, creo que muchos opinaron lo mismo en ese momento, fue absolutamente injusta, fue un tema político. Pero yo no odié a Alan García, ni Alan García me odiaba a mí. Y yo apoyé a Alan García en el 2006 en la segunda vuelta contra Ollanta. O sea que no hay que tener odios en el Perú, no hay que vivir prendidos de rencor, eso es muy malo. Curiosamente, hablando de García, que en paz descanse, te escuché, o te leí el otro día, sostener una cosa bien interesante, ¿no? Sobre todo en un país que carece de instituciones sólidas y fuertes como es este país, diciendo que era muy malo para la institucionalidad peruana que el APRA esté tan venido a menos, ¿no? Porque después de Haya había venido García, después de García nadie había tomado la posta y ahora estaban a portas de perder la inscripción como partido. Sí, yo creo que es muy lamentable. El partido aprista era o sigue siendo todavía uno de los pocos partidos organizados, con militancia, y claro, la muerte de García ha sido devastadora porque era sin duda el líder indiscutido y ahora ya no hay un líder indiscutido. La política es muy personalista en el Perú, desgraciadamente, pero también hay que mantener la institucionalidad. Entonces, esto ¿siempre fue personalista, Fernando? Disculpa que te interrumpa. ¿Siempre fue personalista o que consideras que eso se ha acentuado a través de los años y de la ausencia de partidos relevantes? No, siempre ha sido personalista. Haya de la Torre, Fernando Belaúnde, Alan García, Luis Bedoya Reyes. Pero en los últimos años
la cosa ha empeorado muchísimo, porque prácticamente ya no existen partidos, que es lo que te decía hace un momento. No hay partidos. Lo que hay son vientres de alquiler y caudillos que aparecen y desaparecen y se suben al carro de cualquiera de estos vientres de alquiler, con contadas excepciones. Fuerza Popular es una de esas excepciones. El APRA era una de esas excepciones. Esperemos que se recupere después de este golpe tan duro que acaban de sufrir. El PPC era una de esas excepciones, pero ahora también está muy venido a menos y, en fin, Acción Popular desgraciadamente está en una situación crítica y ahora tenemos un populista izquierdista de candidato presidencial. ¡Qué vergüenza! Fernando de la Hunde se debe estar revolviendo en su tumba. El tema de la institucionalidad y el respeto digamos, a la democracia, de todo lo que eso conlleva, me hace acordar una pregunta que te quiero hacer sin falta. ¿Crees que hay una agenda de mover la elección? ¿El plebiscito se va a mover o se va a mantener el 11 de abril? No sé, no soy pitonizo, no tengo idea. No, pero ¿crees que hay una agenda tras todo esto? Porque hay muchas coincidencias, ¿no? Digamos, en el aire. Hay un tufío que se percibe que quisieran hacer algo, sobre todo cuando las encuestas van variando, no necesariamente en favor del Partido Morado, ¿no? Sin duda, sin duda. En eso sí estamos de acuerdo. Yo creo que hay una serie de cosas rarísimas que están ocurriendo y que apuntan a que quizás habría la intención de postergar, y no se sabe por cuánto tiempo, el proceso electoral con algún tipo de intencionalidad. En efecto, eso es así. Ahora, ¿eso ocurrirá? No lo sabemos. No lo sabemos, porque si bien hay tendencias en ese sentido, también hay tendencias en contrario. Entonces, y eso de prever, que es el desarrollo de la pandemia. Con la incapacidad del gobierno, la incertidumbre de las vacunas, es muy difícil de prever qué ocurrirá en el curso de las próximas semanas, porque eso es sin duda fundamental para saber si es que se va a mover o no la fecha de las elecciones. ¿Crees que se va a cumplir el cronograma de llegada de vacunas que ha anunciado el presidente Sagasti? Bueno, entiendo que se acaba de difundir un audio donde dice que él mismo está dudando que van a llegar el día 9. No lo sabemos. A esta altura yo creo que ya no se les puede creer nada. Hay que ser como Santo Tomás, ver para creer. Cuando lo tengamos acá, ya diremos llegaron. Todas las cosas que han dicho de 38 millones de vacunas del primer trimestre, de septiembre, todo eso creo que no sirve para mucho. Veamos si es verdad que llega el primer millón el día 9 de febrero. Ahora, pero yo creo que lo que ellos dicen es completamente incierto. Ahora, quiero terminar preguntándote, Fernando, que nos cuentes algo de ti. ¿Quién eres tú? ¿A ti qué te apasiona hacer? Porque este no es un programa político, en principio, ¿no? Es un programa de personajes destacados en sus campos. Estamos en coyuntura electoral, es por eso que estamos recibiendo candidatos. Me interesaría saber quién eres tú. ¿A ti qué te apasiona hacer, por ejemplo? Bueno, en realidad lo que me apasiona hacer es estar con mi familia y en los ratos libres leer y escuchar música. Eso es lo que me apasiona. Y cuando se puede, ciertamente viajar. Me gusta mucho viajar con mi esposa, con mi familia. Si es posible conocer otros lugares o visitar lugares lindos, pero ahora estamos confinados y creo que vamos a estar por bastante tiempo. Bueno, ha sido muy amable. Espero poder recibirte aquí en esta mesa pronto, cuando termine esta locura. Tienes las puertas del programa abierto y la mejor de las suertes en esta campaña, Fernando. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la entrevista y por darnos esta oportunidad. Y a ustedes, gracias por sintonizar. Nos reencontramos el siguiente jueves, siempre a las 10 de la noche. Buenas noches.